Bien, ya hemos revisado cómo se puede obtener energía de los aminoácidos, ¿ya? Integrando los carbonos en el ciclo de Krebs. Ya hemos revisado de manera general cómo es que se pueden fabricar algunos aminoácidos, los no esenciales, ¿ya? Eh, y qué se hace con el nitrógeno cuando hay que desecharlo metiéndolo al ciclo de la urea. Pero los aminoácidos son moléculas que son muy útiles para fabricar un montón de otros compuestos eh, que no necesariamente son proteínas, ¿ya? Vamos a nosotros hacer una pequeña revisión acá de algunas de las cosas que son importantes que se derivan de aminoácidos. Son muchas más, pero tampoco nos le vamos a complicar la vida revisando tantas, ¿ya? Pero para que tengan claro de que los aminoácidos son moléculas, como son tan variadas, ¿ya? Como son tan variadas, sirven para poder fabricar una gran cantidad de cosas. Primero vamos a hablar de las porfirinas, ¿ya? Las porfirinas son moléculas que van a constituir los grupos hemo, ¿ya? Si se acuerdan del grupo hemo, el grupo hemo es el grupo de la hemoglobina, pero también encontramos grupos hemo en los citocromos, ¿ya? Que son parte de la cadena de electrones, ¿ya? Y otros transportadores, tanto de electrones o como de otras moléculas, ¿ya? Asociadas a oxígeno también, etcétera. No me interesa que se aprendan las rutas completas, ¿ya? Pero sí que sepan de que estas moléculas derivan de aminoácidos. Por ejemplo, para fabricar las porfirinas, que son los precursores del grupo hemo, partimos, fíjense, de succinilcoenzima A. ¿Se acuerdan de este? Este lo hemos visto en el ciclo de Krebs, ¿ya? El succinil-CoA. Succinil-CoA más glicina, ¿ya? Un aminoácido nos da un intermediario, ahí no importan mucho los nombres, fíjense que son hartas las enzimas involucradas, ¿ya? Eh, y tenemos esta molécula, aminolebulinato. Si no se usa esta ruta, se puede usar otra ruta diferente. Y aquí partimos del glutamato, de otro aminoácido, ¿ya? Glutamato, podemos ver gasto energético, ¿ya? Intermediarios, aminolebulinato. Llegamos a lo mismo, ¿ok? Eh, ¿Dónde ocurre la formación del grupo hemo? Esencialmente en el hígado, ¿ya? Eh, y a partir de esta molécula aminolebulinato, del aminolebulinato, es que se van a formar las estructuras para formar las porfirinas. ¿Ven? Dos moléculas de esta se combinan, ¿ya? Formando esta estructura que sería el porfobilinógeno. Después cuatro de estos se combinan y forman una estructura que ya va empezando a tomar la forma, ven los anillos, ¿ya? Los anillos. Y luego hay una serie de modificaciones de grupos laterales, ¿ven? Que se le agregan metilos, se le agregan otros grupos diversos, ¿ya? Hasta que finalmente lo último que se le agrega es el átomo de fierro. Y este es el grupo hemo, ¿ya? Este es el grupo hemo de la hemoglobina. Eh, para otros tipos de moléculas que también tienen anillos parecido al hemo, van a variar, van a cambiar los radicales laterales, ¿ya? Pero son pequeñas diferencias. Y es de la forma en que se genera. Entonces, ¿de dónde deriva el hemo? De aminoácidos, ¿ok? El, la formación del grupo hemo es una ruta compleja, son varias enzimas, hemos visto, y el conjunto de enfermedades que generan defectos en la síntesis del grupo hemo se conocen como porfirias, ¿ya? Estas enfermedades se asociaron, esto es muy interesante porque se asocian con el mito del vampirismo, ¿ya? Eh, las personas que tienen alguna deficiencia en una de estas enzimas, lo que ocurre es que no fabrican suficiente grupo hemo, ¿ya? Porque al no tener una enzima que funcione correctamente, el paso de uno a otro es limitado, ¿ya? Entonces, al ser limitado, se acumulan productos que generan daños y se produce menos grupo hemo.
Por ejemplo, estas personas que tienen menos grupo hemo de lo normal, como tienen menos hemoglobina, normalmente son más pálidas de lo normal, ¿ya? Tienen la piel más pálida, porque parte de la coloración natural de la tonalidad de la piel eh, eh, está dada porque hay sangre debajo que es roja, ¿ya? Entonces, normalmente estas personas tienden a ser más pálidas. Eh, También por el mismo hecho de que producen menos grupos hemo, transportan menos oxígeno. Por lo tanto, estas personas también tienen menos energía en los tejidos, ¿ya? Tienden a sufrir desmayos, se cansan más rápido, etcétera. Hay otras cosas que también hacen interesante y que asocian a este grupo con los mitos del vampirismo. Piensen ustedes de que el vampirismo, el mito de los vampiros, surgió en más o menos, poco antes del medioevo o el medioevo más o menos, en la zona de Europa del Este, y se han hecho estudios, se han encontrado, se han analizado poblaciones, ahora cada que se encuentran restos, se les extrae ADN y se analizan, y se han encontrado que había gente que tenían deficiencias en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? La porfiria es una enfermedad que no se manifiesta siempre. Entonces, una persona puede tener una vida más o menos normal y de repente tiene una crisis por algo y esa crisis hace que se desencadene una porfiria. ¿Y cuál es el problema? Como se acumulan productos, se acumulan algunos de estos. Por ejemplo, imaginemos de que la enzima dañada pueda ser esta de acá, ¿ya? Puede ser la enzima que produce este paso. Entonces aquí hay un bloqueo, ¿ya? Se produce menos grupo hemo, pero este producto y los de arriba van a aumentarse porque van a acumularse, porque están siendo procesados con más lentitud. Y el problema es que como estos anillos absorben luz, ¿ya? Estos anillos tienen ese problema, son fotosensibles. Entonces, lo que generan es radicales libres que dañan la piel. Entonces, literalmente, estas personas, cuando se exponen a la luz solar, sufren quemaduras, ¿ya? Sufren quemaduras con la luz solar, tal como se dice que tienen los vampiros, ¿ya? Eh, Tienen problemas por el hecho de que sufren daños en la piel, ¿ya? Tienen zonas de sangrado más frecuente. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre frecuentemente con estas personas es que las encías se retraen, ¿ya? Las encías se retraen, o sea, la zona de las encías se hace más pequeña, se retrae, se mueren las células, con lo cual los dientes se ven más grandes, ¿ya? Sangran las encías también de manera frecuente, con lo cual parece que hubiese consumido sangre por el hecho de que estas personas tienen menos hemoglobina de lo normal, tienen una tendencia a consumir carne un poco más cruda, ¿ya? Normalmente el cuerpo hace que uno quiera consumir cosas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, eso pasa bastante en las mujeres en el embarazo con los antojos, ¿ya? No es que, no es que los antojos sean algo que se le ocurre o por molestar o lo que sea, sino que normalmente cuando uno tiene un antojo es porque el cuerpo necesita algún tipo de molécula. A veces pueden ser que necesite iones o necesita energía o necesita algún tipo de lípido esencial o lo que sea. Entonces, nuestro cuerpo tiene sensores que determinan qué es lo que se necesita, ¿ya? Y en base a eso, a veces uno consume cosas que normalmente no consume. No solamente pasa en humanos, ¿ya? Por ejemplo, pasa en animales. Se ha visto, por ejemplo, que hay ciervos, venados, etcétera, que matan polluelos de aves para comerse los cráneos que son ricos en sal, cuando se alimentan de pastos que tienen poca sal, ¿ya? Entonces, el tema de los antojos es un tema que no es antojadizo, sino que representa una deficiencia. Y en este caso, estas personas también, como tienen una deficiencia de grupo hemo, tienen una tendencia a consumir ese tipo de cosas, ¿ya? Otra de las cosas que tienen estas personas es que tienen tendencia a la catatonía. Y la catatonía son episodios de muerte aparente.
¿ok? Entonces, las personas sufren desmayos tan graves que prácticamente no tienen pulso, se detiene el corazón, es como un estado de muerte aparente, pero obviamente dura poco. Entonces, también es parte de lo que, imagínense, en la Edad Media, una persona aparentemente se muere, que es pálida, etcétera. Como les molesta el sol, suelen ser nocturnos, ¿ya? Eh, te encuentras con una persona con estas características, te asustas, ¿ya? Imagínense que una persona aparentemente se muere y se levanta, ¿ya? Es como tiene todas las características del mito vampiro. Aparte de todo eso, en el ajo, por ejemplo, en el ajo y los parientes del ajo, no solo en el ajo, en la cebolla, etcétera, hay moléculas como los diacilsulfitos que, que gatillan la enfermedad, que generan, que interactúan con las porfirias y generan mayor daño de tejidos. ¿Ya? Entonces, esto es muy interesante y cómo nos enseña cómo la medicina y eh, la genética, la biología moderna nos puede ayudar a interpretar cómo han surgido algunos mitos. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, se puede interpretar muchas enfermedades asociadas a mitos antiguos, como los del hombre lobo, vampiros y otros que se han generado, que en realidad tenían como origen personas que tenían una enfermedad. ¿Ya? Esto es algo interesante. Bien, el grupo hemo de la hemoglobina, aquí aprovechemos de hablar de la hemoglobina, el grupo hemo a su vez va a ser degradado y ahí se van a generar la bilirrubina, la biliverdina, eh, que van a ser moléculas que se transportan al intestino o si se modifican más, pueden transportarse hacia la sangre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí pueden ver, se genera biliverdina, después bilirrubina, y que se secreta en la bilis, y la bilirrubina puede transformarse a su vez en urobilinógeno, que en el riñón se transporta en urobilina, que es el que le da el color amarillento a la orina, o en el intestino grueso puede transformarse en estercobilina, que se les da el color café a las heces. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo se elimina esta molécula. ¿Ya? No se recicla, no se degrada, sino que el grupo hemo tiene que eliminarse. Y recuerden de que siempre hay células de que están glóbulos rojos que están recambiándose. Así que siempre hay un permanente flujo de esta molécula. ¿Ya? Eh, otras moléculas que son importantes y que también son generadas por el hígado son la creatina. ¿Ya? La creatina es una molécula que al ser fosforilada pasa a llamarse fosfocreatina. ¿Ya? Aquí pueden ver, esta es la creatina y al ser fosforilada, gasto energético, pasa a ser fosfocreatina. La fosfocreatina, si bien la creatina se fabrica en el hígado, se transporta a los tejidos y el tejido que más fosfocreatina acumula es el músculo. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar acerca de cómo los tejidos funcionan y ahí vamos a ver de que la fosfocreatina es una reserva pequeña pero rápida de energía en el músculo, en la musculatura, particularmente en la musculatura esquelética. Eh, las cantidades de fosfocreatina son tan cortas que si por ejemplo nosotros estamos parados y empezamos a correr a toda nuestra velocidad, eh, en nuestro músculo la fosfocreatina se gasta en menos de 3 segundos. ¿Ya? Entonces sirve para eventos rápidos, explosivos de energía, pero produce gran cantidad. ¿Ok? Eh, También un ser humano no puede correr a máxima velocidad más allá de unos 10, 12 segundos, como mucho. ¿Ya? Después, inevitablemente, tiene que bajar su velocidad porque no puede producir energía rápida suficiente. Entonces, es una molécula energética de reserva. ¿Ya? Pequeña, pero importante para movimientos rápidos, bruscos, violentos. ¿Ya? ¿De dónde se deriva la creatina? Fíjense, glicina, arginina, metionina. Tres aminoácidos involucrados en la formación de esta molécula, de la creatina. Ya que como les dije, se fabrica en el, en el hígado y se moviliza hacia los tejidos, especialmente hacia el músculo, para funcionar allí. ¿Ya? También, la creatina, cuando se va a eliminar, se transforma en creatinina. Aquí no está mostrado, pero para eliminarla, y es otra de las formas en las cuales eliminamos exceso de energía, ¿ya?
En la actualidad venden, sobre todo para los que son deportistas, venden suplementos de creatina, ¿ya? A un deportista le sirve esos suplementos en cierta medida. No es, no hay estudios concretos de cuánto es la capacidad de absorción que nosotros tenemos de creatina, pero sí se sabe de que se absorbe algo, ¿ya? Normalmente de una cápsula, no sé, que traiga, no sé, por poner un ejemplo, 100 miligramos, probablemente absorbamos menos de 5, ¿ya? Así que la mayor parte va a ser desechada en el intestino, pero algo puede servir, ¿ok? Y siempre y cuando uno haga ejercicio. Una persona que no hace ejercicio, la creatina no le sirve de nada, porque simplemente va a llegar al músculo, no se usa y se va a degradar en creatinina y se va a perder. Así que va a ser una pérdida de plata. Pero para un deportista sí se ha encontrado de que puede mejorar el rendimiento en algunos casos, especialmente a los deportistas que hacen, eh, que practican deportes que son de velocidad, ¿ya? No de resistencia. Eh, Otra molécula de gran interés que también se fabrica desde aminoácidos es el glutatión. El glutatión es una molécula que la encontramos en bastantes tejidos, eh, pero se hace importante en los glóbulos rojos y también en el intestino, porque el glutatión tiene una capacidad como antioxidante, ¿ya? Eh, entonces, se hace importante en los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos trabajan con el elemento más oxidante que hay, con el oxígeno, ya transportan oxígeno. Entonces, necesitan grandes cantidades de glutatión para que el mismo oxígeno no dañe sus membranas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que requieren grandes cantidades de glutatión. Y el intestino también tiene cantidades importantes de glutatión porque en los alimentos vienen elementos que pueden ser oxidantes. ¿Okay? Entonces, eh, como el alimento genera oxidaciones, se necesita glutatión para eliminar ese estado de oxidación que genera algunas moléculas que vienen en el alimento. ¿Ya? Eh, por cierto, no es el único glutatión que se produce en el cuerpo. Perdón, no es el único antioxidante. Ya tenemos varios tipos de antioxidantes, incluso algunas vitaminas y otras moléculas. Pero el glutatión es uno de los más importantes y también más abundantes. ¿Ya? Está en montones de tejidos. ¿Ya? Pero, como les decía, destaca su participación en glóbulos rojos y en intestino. Derivado de glutamato, cisteína y glicina. ¿Ven? Se gasta energía para poder eh, ensamblarlo. ¿Ven? Eh, Otras moléculas que también son importantes y que se derivan de aminoácidos son las catecolaminas, las llamadas eh, adrenalina, noradrenalina y la dopamina. ¿Ya? Las diferentes eh, Las catecolaminas tienen algunas funciones comunes y algunas funciones especiales. Incluso algunas pueden ser diferentes dependiendo del tejido en el cual van a actuar. ¿Ok? Pero, pero, por ejemplo, aquí pueden ver, todas estas se derivan de la tirosina. ¿Ven? De la tirosina, de este aminoácido. Dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y como pueden ver, están involucradas en una gran cantidad de procesos. Más adelante ustedes en otro curso van a hablar acerca de las funciones específicas de los neurotransmisores. Pero pueden ver que participa en elementos tan importantes como que es la regulación del sueño, ¿ya? Que es algo vital para el buen estado cerebral. Participan en los procesos de, de enamoramiento porque se generan como resultado de la interacción entre personas, ¿ya? O puede ser no solo personas, por ejemplo, con un perrito o lo que sea, la interacción entre dos individuos, cuando es positiva, puede generar dopamina y eso genera una sensación de recompensa en el cerebro que si es continua, que si se repite varias veces, conduce a las sensaciones de cariño, de amor, etcétera, ¿ya? Al final de cuentas, todo lo que es enamorarse y relacionarse tiene que ver con regulaciones bioquímicas y hormonales. Eh,
Participa, por ejemplo, en los que son estados, la adrenalina, que es conocida, ¿ya? Participa en lo que es estados de alerta. La adrenalina se conoce como la hormona de lucha o huye, ¿ya? Que te prepara metabólicamente la musculatura para pelear, para defenderte o para escapar. De cualquier forma, en ambas de las condiciones, uno requiere energía y por lo tanto la adrenalina conduce a movilizar reservas hacia la musculatura, energía, estimula los ciclos de generación energética, etcétera, ¿ya? Eh, y también tiene otros tipos de acciones, ¿ya? Participa en la respuesta excitatoria sexual, ¿ya? Entre otras cosas. Ahí son un montón de catecolaminas que, como les decía, la van a ver con más detalle después. Eh, Otra molécula que también se deriva desde la misma tirosina, del aminoácido, ¿ya? Es la melanina. Eh, en realidad nosotros tenemos dos formas de melanina en los humanos, ¿ya? La eumelanina, que es el pigmento oscuro, más... en realidad, cuando se lo ha estudiado bien, no se queda claro si es café muy oscuro o negro, ¿ya? Pero es bien oscuro. Pongámosle negro. Y la feomelanina, que es un pigmento más bien rojizo. ¿Ok? Son las dos formas de melanina. Y ahí depende de las enzimas que uno presente para que haya esa transformación. La melanina se produce esencialmente en una capa de la piel, que son los melanocitos, ¿ya? Eh, y también se asocia a todo lo que son producción en otros tejidos que también tienen que ver con el epitelio, como son el cabello, los ojos, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que, dependiendo de las cantidades, tenemos varios genes, ¿ya? Tenemos varios genes que conducen a esta ruta. Eh, en cada humano es diferente el número de genes. Las personas que tienen tonos más oscuros de piel es porque tienen mayor cantidad de genes de biosíntesis de melanina. Las personas que tienen piel más clara tienen menos genes de síntesis de melanina. Y aquí también, si que se bloquea uno de estos, por ejemplo, se produce el albinismo, que es la ausencia de pigmentación. ¿Ya? No se produce en ninguno de los dos. ¿Ya? Eh, ¿Para qué sirve la melanina? ¿Para qué sirve la melanina? Es una molécula que interactúa con los rayos ultravioleta, bloqueándolos, ¿ya? La radiación ultravioleta la van a ver más adelante cuando vean alteraciones del ADN, produce dímeros de timina. Entonces, la radiación ultravioleta genera daños en el DNA, ¿ya? Genera mutaciones en el DNA. Entonces, los melanocitos tienen la función de proteger órganos más internos, tejidos más internos, de modo de que no les llegue la radiación a tejidos más internos y se generen daños, ¿ya? Eh, de todas maneras, el exponerse a la luz solar no es algo que sea perjudicial, ¿ya? Tiene sus pros y sus contras, porque por un lado, el exponerse a la luz solar permite de que nuestra piel produzca vitamina D, que es importante para los huesos, pero por otro lado, exponerse en exceso a la luz solar puede conducir a la generación de mutaciones que podrían terminar en una tumoración. ¿Ya? Así que tiene que haber siempre un equilibrio entre esas cantidades. Eh, la, el GABA. El GABA es otra molécula, ¿ya? Que es un neurotransmisor que participa inhibiendo el procesos cerebrales. Es como para un neurotransmisor que tiende a inhibir elementos eh, del comportamiento y del procesamiento diario, ¿ya? Se deriva del glutamato, ¿ven? De este aminoácido. Eh, Regula lo que es la respuesta a estrés. Si hay mucho GABA o hay poco GABA, uno puede estar más o menos estresado, ¿ya? Si tiene muy poco GABA, eh, la respuesta la respuesta al estrés,
va a generar mayor cantidad de miedo, etcétera, ¿ya? Entre otras cosas. También tiene control sobre la visión. Eso se, eh, eh, no sé si a alguno de ustedes le va a tocar realizar el seminario de bioquímica del amor y ahí van a hablar acerca de algunos compuestos de estos y cómo intervienen en el metabolismo general, ¿ya? Eh, Otra de las moléculas importantes que también se derivan de aminoácidos, aquí pueden ver, son las histaminas, ¿ya? Que derivan de la histidina, este aminoácido. Eh, la histamina es conocida porque es la molécula que se relaciona bastante con lo que son las alergias, ¿ya? Eh, Normalmente el exceso de histamina conduce a generaciones hiperreactivas a elementos del medio, ¿ya? Eh, no siempre se dan, pero a veces ocurre de que nuestro cuerpo detecta o sensa algunas cosas del medio y su respuesta es producir mayor cantidad de histamina. Y eso genera que todo el cuerpo entre en estado como de defensa y se generan segregaciones, por lo tanto ahí se crea más mucosidad, se colapsan las vías nasales, se estornuda con frecuencia, que es como la respuesta del cuerpo a eliminar cosas, porque siente de que está siendo de alguna forma atacado por cosas exógenas, ¿ya? Es una de las cosas que genera la histamina. Genera inflamación, aumenta la frecuencia cardíaca, ahí pueden ver otras cosas que hace la histamina. Estimula la adrenalina, con lo cual se estimula muscularmente el cuerpo, entre otras cosas. ¿Ya? Genera broncoconstricción. ¿Ya? Es desagradable la histamina, pero tiene sus roles importantes normalmente, ¿ya? Solo que en el caso de que se produzca más cantidad, como siempre recuerden, los seres vivos somos homeostáticos, si hay más cantidad de lo usual, se van a generar este tipo de problemáticas. Otra de las moléculas que también se produce desde aminoácidos es la serotonina, ¿ya? Como dice ahí, pueden ver, la serotonina es la hormona de la felicidad. Eh, Producida del triptófano, ya desde esta molécula. Eh, Hay algunos alimentos que contienen triptófano en más cantidad y se recomiendan a personas que tienen depresión, etcétera, o incluso se les da a las personas que tienen depresión eh, suplementos de triptófano, ¿ya? Para que esto en el cuerpo se vayan transformando en serotonina, para aumentar los niveles de esta molécula. Eh, es una de las principales reguladores del estado anímico, ¿ok? Si tenemos menos de lo normal, normalmente la persona está deprimida, cualquier cosa le genera tristeza, puede pasarle cosas bonitas, puede estar el día lindo, puede ser, no sé, pero tiene una tristeza inherente en términos generales. Son formas en las cuales reacciona el cerebro por la baja de este neurotransmisor, ¿ya? Ahora, los niveles altos de serotonina tampoco son deseables, ¿ya? Porque el exceso de serotonina va a causar euforia y eso no necesariamente es algo positivo porque puede hacer que uno reaccione eh, con menos criterio frente a las circunstancias de la vida, ¿ya? Incluso en casos extremos puede generar alucinaciones, ¿ya? Alucinaciones por exceso de serotonina. Eh, Otra más, la melatonina, ¿ya? Esta no la confundan esta con la melanina. La melanina es la que genera el pigmento de la piel, ¿ya? La melatonina es la hormona que regula nuestros ritmos circadianos, ¿ya? El ritmo circadiano tiene que ver con el hecho de que necesitamos periodos de descanso, de reposo, de sueño y periodos de alerta, ¿ya? También se pueden ver, se deriva desde el triptófano, ya la melatonina. Y aquí es interesante porque uno debiera conocer qué ritmo biológico presenta. Porque hay personas que se dice que son eh, de tipo, de tipo, el nombre era? De tipo alondra y búho parece que era el nombre.
Pero el hecho es que hay personas que sus niveles de melatonina, la gracia es que la melatonina se produce de forma variable durante el día, ¿ya? Hay un ciclo. Aquí pueden ver ustedes el ciclo. Y el punto es que hay personas que su ciclo empieza más temprano. Y esas personas se levantan, se despiertan más temprano, con más ánimo, ¿ya? Funcionan bien en la mañana y conforme pasa la tarde ya se van cansando y tienden a acostarse más temprano. Y hay personas que son al revés, que les cuesta levantarse temprano, que prefieren levantarse si pudieran más tarde, a mediodía, qué sé yo, pero también se quedan hasta mucho más tarde, porque todo eso tiene que ver con la síntesis de melatonina. ¿Ya? Y es bueno conocer nuestro cuerpo, a pesar de que el ritmo actual de vida a uno no lo deje levantarse tarde o qué sé yo, pero es bueno conocerse para saber en qué momento del día tenemos nuestro mejor rendimiento. ¿Ya? Para que las tareas más pesadas o que requieran más gasto intelectual, uno las dedique en esos horarios. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes cronotipos cada persona. Tenemos momentos de mejor concentración a diferentes horas del día. ¿Ya? Hay personas que son matutinas, vespertinas, etcétera. ¿Ya? Y eso depende de los niveles de melatonina. ¿Ya? Eh, este ritmo, por cierto, no es algo que sea estándar para toda la vida, porque también durante el periodo de crecimiento y la adultez pueden cambiar. ¿Ya? Normalmente la mayoría de personas más jóvenes tienden a tener un cronotipo más vespertino y conforme van pasando los años, las personas más mayores tienden a tener un cronotipo más matutino. ¿Ya? Por eso es que las personas mayores, los viejitos, se levantan temprano y hacen cosas, pero también se acuestan con las gallinas en la tardecita. ¿Ya? Son diferencias que tienen que ver con esta molécula derivada de aminoácidos. ¿Ya? Otra de las cosas que también se producen desde aminoácidos es la niacina. ¿Se acuerdan de la niacina? Es la que forma el NAT. ¿Ya? El NAT lo necesitamos en todas las células, en todo el cuerpo, en grandes cantidades. ¿Ok? Entonces, es importante esta molécula. Eh, si bien es cierto de que algunos de nuestros tejidos, por ejemplo el hígado, pueden producir niacina, las cantidades que producen son bajas. Por lo tanto, normalmente necesitamos a esta molécula, ¿ya? En la comida, en la dieta. Entonces, hay diferentes tipos de alimentos que van a contener niacina, ¿ya? Porque a pesar de que lo podemos producir, las cantidades en las cuales nuestro cuerpo lo produce no son lo suficientemente altas, por lo cual tienen que ser importantes en la dieta. ¿Ya? Pero para que sepan de que también la niacina, independiente si es en nosotros o en otros seres, es producida desde aminoácidos. ¿Ya? Eh, la espermina y espermidina son moléculas que tal vez sean menos conocidas por ustedes. Eh, yo les tengo harto cariño porque hice mi tesis de doctorado con ellas, ¿ya? Estudiando sus rutas y otras cosas. Pero estas también derivan de aminoácidos, ¿bien? Metionina, la S-acenosilmetionina, que es una molécula energética, y de estas se derivan estas se llaman poliaminas en términos generales, ¿ya? Poliaminas, poli porque tienen hartos grupos amino, ¿ya? La putrescina, aquí pueden ver, la putrescina, la espermidina y la espermina. Esas tres son las poliaminas, ¿ok? Eh, se llama espermidina y espermina porque donde primero se las descubrió fue en el esperma, ¿ya? En el esperma animal, ahí encontraron grandes cantidades de esto. ¿Ya? Son algunas de las que parte le dan el olor que tiene característico el esperma. Hay otra que se llama putrescina y esta se llama así porque la producen los cadáveres. Cuando van haciendo el proceso de degradación, los cadáveres tienen un olor característico, desagradable, que es producido por esta molécula, por la putrescina. ¿Ya? Aún así, se producen en los seres vivos pequeñas cantidades de esta. ¿Ya? Cuando uno fallece, se producen más, pero se producen pequeñas cantidades de esta. ¿Ya?
La espermidina y espermina tienen más funciones todavía y tienen funciones en una enorme cantidad de procesos, como por ejemplo el control del ciclo celular. La gracia que tienen estas es que tienen grupos amino que son con carga. Entonces pueden interactuar con cosas negativas y pueden regular, por ejemplo, el ADN que tiene cargas negativas en los fosfatos, ¿ya? Pueden interactuar con membranas, pueden interactuar con el citoesqueleto celular y se han encontrado involucradas en una enorme cantidad de procesos, ¿ya? Eh, en crecimiento, en tolerancia, en estrés, etcétera. Tienen una enorme cantidad de funciones eh, en los diferentes tipos de seres vivos. Eh, Otra molécula importante que también se genera desde aminoácidos es el óxido nítrico. ¿Ya? El óxido nítrico es una molécula muy sencilla. Está apenas formada por un oxígeno y un nitrógeno y deriva de la arginina. ¿Ya? Deriva de la arginina. Hay un procesamiento acá, pueden ver ustedes, participa en la pH, como pueden ver, y se genera el óxido nítrico. ¿Ya? El óxido nítrico es muy importante porque participa en diversos tipos de procesos que tienen que ver algunos con la musculatura lisa y otros tienen que ver con procesos de la regulación de la coagulación y la respuesta inmune. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas importantes que hace es que el óxido nítrico participa en la relajación de musculatura lisa. ¿Ya? Eh, Antes, a las personas que sufrían de dolores permanentes del corazón, de pecho, se llama angina de pecho, se les daba nitroglicerina. ¿Ya? La nitroglicerina con la cual se prepara también la, la dinamita, ¿ya? Pero después se descubrió que la nitroglicerina en el cuerpo se transformaba en óxido nítrico, ¿ya? En óxido nítrico. Y este permitía la relajación de musculatura. Y eso permitía la disminución del dolor de pecho por la contracción permanente. Eh, También se ha encontrado, por ejemplo, de que el Viagra y otras moléculas que estimulan la erección peniana tienen que ver con procesos de producción de mayor cantidad de óxido nítrico en esas regiones. ¿Ya? Por ejemplo, para la elección peniana, tiene que ingresar sangre a los cuerpos cavernosos del pene. Y ahí, para que ocurra eso, hay una, hay una arteria que tiene musculatura lisa que tiene que relajarse para permitir el ingreso de sangre. ¿Ya? Si no está relajada esa musculatura, no hay erección. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se necesita óxido nítrico. Eh, También participa en procesos de respuesta inmune, ¿ya? Interacciones con glóbulos blancos, entre otras funciones. Entonces, vemos de que esta molécula, a pesar de que es una molécula muy simple, ¿ya? Muy simple, es importante. ¿Ya? Aquí puse la sandía porque la sandía tiene cantidades importantes de arginina eh, y que sirven como precursor de esta molécula. ¿Ya? Estas son algunas de las moléculas que se producen en humanos. En otros tipos de seres, por ejemplo en plantas, se producen una enorme cantidad de otras cosas, de otras moléculas, derivadas también desde aminoácidos. ¿Ya? Por ejemplo, en las plantas hay un montón de hormonas, la misma lignina, que es parte de la matriz extracelular, de las paredes, los aromas que tienen, taninos, alcaloides. Hay una enorme cantidad de alcaloides, muchos de los cuales se usan como medicamentos, ¿ya? Derivados desde aminoácidos en los vegetales. ¿Ya? Los vegetales tienen un metabolismo secundario de moléculas inmenso. ¿Ya? Ahí nos llevan lejos a los animales en la cantidad de moléculas que pueden producir. Entonces tienen una enorme cantidad de rutas derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen como ejemplo del triptófano la usina, que es una hormona vegetal, el cinamato, que es producido de la fenilalanina, como es el que da el olor de la canela, por ejemplo, ¿ya? O elementos eh, en el cacao, etcétera, ¿ya?
de manera general, es importante de que tengan claro el panorama general. Cuando existen, eh, cuando existen aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos pueden ser usados por el cuerpo para degradarse e integrarse en las rutas de generación de energía, ya sea para generar energía en el ciclo de Krebs o ya sea para formar moléculas como la glucosa, o aquí no se muestra, pero cuerpos cetónicos, ¿ya? Que van a ser moléculas energéticas para otros tejidos. Pero además tenemos de que desde los propios aminoácidos se van a sintetizar una gran cantidad de otros compuestos, ¿ya? Hormonas, neurotransmisores, reservas energéticas, eh, moléculas que tienen roles diversos, ¿ya? Aquí ven varios neurotransmisores, el grupo hemo, etcétera. Hay otra cosa más que no hemos hablado y que es las bases nitrogenadas, ¿ya? Las bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas, también son fabricadas desde aminoácidos, ¿ya? La biosíntesis de purinas son rutas complejas, no la vamos a detallar con precisión, pero fíjense, este es el anillo general de una purina. ¿Se acuerdan? Esta es la base nitrogenada con dos anillos. Y ahí pueden ver de dónde se saca cada una de sus partes. Esta porción, dos carbonos con nitrógeno del aminoácido glicina. ¿Ya? Eh, Hay nitrógenos que son donados por la glutamina. Recuerden, la glutamina, el aminoácido que sirve como transferencia de nitrógeno, dona nitrógenos para este anillo. El aspartato, otro aminoácido, dona otro nitrógeno. ¿Ven? El CO2 del medio se toma para un carbono de estos. Los otros, desde formaldehído, que vienen de acetil. ¿Ya? Entonces pueden ver, las rutas son complejas. Aquí pueden verla con más detalle si quieren, si les interesa. Pero van formándose de a poco. Aquí podemos partir. Tenemos una molécula de azúcar, eh, una ribosa, fosfato, y ahí vamos a empezar a colocar cosas. ¿Ven? La glutamina, un nitrógeno, la glicina, y vamos agregando. ¿Ven? Esta R representa todo esto. ¿Ya? Entonces ahí vamos agregando el nitrógeno, unos carbonos con nitrógeno, agregamos otro carbono por acá, y así. Todo con gasto de energía para ir formando enlaces. ATP, 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 montón de ATP. ¿Ven? Agregamos carbono, ya hicimos un anillo. Seguimos agregando más moléculas por acá, ven, carbonos con nitrógenos, y vamos formando la otra porción, hasta que finalmente tenemos los dos anillos, ¿ya? Los dos anillos. La molécula, la base nitrogenada primaria que se genera es la inosina, ¿ok? Y a partir de la inosina es que se puede, aquí pueden ver, a partir de la inosina, siguiendo ciertas rutas, yo puedo llegar a la adenina, o siguiendo otras rutas puedo llegar a la guanina, ¿ya? Y todo dependerá de dónde le coloque o cómo modifique los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo que las rutas de las purinas tienen esta formación. Y así se forman la guanina o la adenina, ¿ok? Esa es la forma. Siempre fíjense gasto de energía. Entonces, como pueden ver, los nucleótidos son costosos de fabricar. ¿Ya? Son costosos de fabricar porque requieren varios ATP en su formación. ¿Ya? El otro tipo de nucleótidos son las purinas. O sea, perdón, las pirimidinas, las pequeñas. Y ahí también. Estas derivan de aspartato, del aminoácido aspartato. Y aquí tenemos el aspartato, se va a doblar, aquí pueden ver, y empieza a formarse ya el primer anillo. Se forma la primera estructura, estructuras intermedias, este es un ácido, hay que eliminar el ácido, después lo pegamos con el azúcar y el fosfato y ya tenemos la primera base nitrogenada, que es un uridilato, ¿ya? A partir de esta vamos a generar lo que es el uracilo, la citosina o la timina, ¿ya? Pero la timina solamente es cuando es de tipo desoxi. ¿Okay? Entonces, también podemos ver que las bases nitrogenadas derivan desde aminoácidos, ¿ya? Desde aminoácidos. Eh, Como un resumen general del metabolismo de nitrógeno, tenemos que decir que los aminoácidos que circulan por la sangre
provienen de la dieta o de algunas reservas o degradaciones. Y los aminoácidos, una vez que son incorporados en una célula, entran a un tejido, los aminoácidos pueden servir para varias cosas. Pueden servir para fabricar proteínas, ¿ya? O pueden en un momento degradarse y liberar aminoácidos. Con esos aminoácidos podemos quitarle la parte de nitrógeno y nos quedan como cetoácidos. Y los cetoácidos los integramos al ciclo de Krebs para generar energía, ¿ya? Eh, Algunos pueden transformarse hasta glucosa, otros pueden transformarse hasta cuerpos cetónicos. Y de esas formas pueden servir como alimento, esto en el hígado, para otros tejidos. Con el nitrógeno, ¿qué es lo que hacemos? El nitrógeno a través de vía de transaminación, donde participan el glutamato, la glutamina, el nitrógeno es incorporado en el ciclo de la urea, ¿ya? Desde diversos aminoácidos, el amonio es incorporado en la urea para ser eliminado, ¿ok? Las formas en las cuales nosotros eliminamos el nitrógeno son estas cuatro principalmente que están acá, ¿ya? Estas cuatro. La mayor cantidad de nitrógeno lo eliminamos como urea, que viene de la degradación de los aminoácidos, de la parte de amonio. Algo de amonio libre también se elimina en los riñones, ¿ya? La creatinina es producto de la creatina, recuerden la molécula que era reserva en el músculo. Y el ácido úrico deriva de las purinas, ¿ya? Además, los aminoácidos pueden servir para fabricar una enorme cantidad de otros compuestos, que ya hemos visto más o menos de dónde se derivan, ¿ya? GABA, glutatión, grupo hemo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es el resumen general de metabolismo nitrogenado.